Buenas tardes para todos. Es para mí un placer, una alegría que la gente de Pro3 haya pensado en mí para acercarnos una hora de charla junto a ustedes. Cuando se me planteó la posibilidad de dar algo que fuera de interés para odontólogos, pensamos en una temática como el bruxismo, en la cual nosotros nos desempeñamos en la Facultad de Odontología, donde también nos desarrollamos como implantólogos, trabajamos junto a un equipo de docentes, que más que docentes somos amigos. Y bueno, nada, agradecer en primera instancia a Pro3, en el nombre de Giselle, obviamente, de Rosario, por supuesto, que siempre con el apoyo de siempre, y a todo el equipo de Pro3. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de bruxismo implante. Por supuesto que para poder hablar de esta temática que implica este, eh, dos grandes, por decirlo de una manera, temas de la odontología, es necesario explicar a veces algunos de ellos. La mayoría de los que estamos acá en esta charla y a través de este webinar estamos relacionados a los implantes. Muchos me pedían o me preguntaban acerca de la temática de bruxismo. La idea es hacer una especie de compendio, por supuesto, no vamos a agotar en esta hora de encuentro que tenemos aquí, no vamos a agotar la temática, la idea es dar un pantallazo, algunos tips, la idea es que se queden con ganas de saber más, y bueno, y estamos disponibles en el departamento y personalmente para poder evacuar más dudas. La idea es, si ustedes quieren realizar alguna pregunta, mandarla al chat. En todo caso, después Rosario me las va pasando, o al final seleccionamos alguna, dependiendo si hay muchas o pocas preguntas, y por supuesto con gusto las estaremos respondiendo. Bueno, muy bien. Siempre que hablamos de un tema tan abarcativo como es el bruxismo, lo primero implica hablar de conceptos que han ido evolucionando y se han ido complementando a lo largo del tiempo. El bruxismo no es de ahora, sino que el bruxismo existe desde antes de Cristo, como en algunas charlas decimos con Raúl. Nosotros tenemos que tener claro cuál es el concepto actual que nosotros manejamos de bruxismo y diferenciarlo de algunas otras patologías que a veces el odontólogo confunde comúnmente, ¿sí? Como dice ahí la definición del grupo de Lavín, habla de que es una actividad parafuncional, ¿sí? Oral, cuando un individuo está despierto o dormido, y se define la parafunción como una actividad que no tiene propósitos funcionales. Todos conocemos, no vamos a entrar en esta temática, cuáles son las funciones del sistema estomatognático: fonación, deglución, masticación, ¿sí? Esto es una actividad que no tiene ninguna finalidad o ningún propósito funcional. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en claro. También en la definición se habla de que el individuo puede hacer esta parafunción mientras está despierto o está dormido. El bruxismo, por definión, o que son otro referente de la temática, habla de que es el golpeteo o rechinar de los dientes en forma inconsciente y no funcional. Son todos conceptos muy similares. Después Lavigne, un poco más adelante en el tiempo, habla de que el bruxismo es una actividad parafuncional caracterizada por el apretamiento o frotamiento dentario que puede ocurrir durante el sueño o la vigilia. Y esos son los conceptos que ustedes se tienen que quedar ahora en este momento, ¿verdad? Golpeteo, rechinar de los dientes, hábito parafuncional, ¿sí? Actividad parafuncional, ¿ah? Y que se puede dar durante el sueño y durante la vigilia. A nosotros que somos prostodoncistas, muchos de los que están acá en la charla, al glosario de términos prostodónticos, la última edición, que es la 9ª del 2017, define el bruxismo con 2 puntos. 1, un simple enunciado rechinado parafuncional de los dientes. Y 2, habla de hábito, ¿sí? Hábito que consiste en rechinar, apretar los dientes, y bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En forma rítmica y que puede estar relacionado a movimientos involuntarios de la mandíbula. Acá lo que me importa rescatar es el concepto de hábito. Es un hábito. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, a lo que queremos diferenciar. El bruxismo es un hábito. El bruxismo no es un trastorno temporomandibular. El bruxismo puede ser una etiología de un trastorno temporomandibular. De hecho, el bruxismo está íntimamente relacionado al desarrollo de trastornos en la articulación y en los músculos de la cara, por supuesto. Porque el bruxismo tiene efectos
sobre el sistema estomatognático muy destructivos. Puede ser en el eslabón más débil, que pueden ser los músculos, los dientes, su periodonto o la propia articulación. Pero acá lo que hay que diferenciar eh, para el clínico también general es lo que es el uso no habitual de lo que es el bruxismo. El uso no habitual es frente al estrés agudo, yo puedo somatizar, ¿sí? Tengo un cúmulo de factores que me están estresando, podemos poner 50 ejemplos, en forma aguda, rápida, y nosotros tenemos una respuesta a eso, tal vez apretando los dientes con extrema fuerza, y generar con ese uso no habitual de la mandíbula, de apretar los dientes con extremada fuerza, un problema o un dolor o un síntoma doloroso en la cara de nuestros pacientes. ¿Sí? Esto no es bruxismo. El uso no habitual, o sea, pasa el factor estresante, ese que agarraste en forma aguda, por ejemplo, todo esto que pasó con lo que está pasándonos a todos del COVID. Y bueno, muchas personas aumentaron su estrés en forma aguda y tal vez somatizaron a través de el apretamiento y tienen un trastorno temporomandibular. Pero eso es diferente a bruxismo, eso no es bruxismo. Cesa el estímulo estresante y probablemente, si el paciente no bruxaba, el síntoma doloroso va a disminuir. Y esa es la diferencia con el bruxismo, por eso lo hablamos de la definición del glosario prostodóntico. El bruxismo es un hábito, esa es la gran diferencia que ustedes tienen que tener. Una cosa es que yo esté nervioso o esté estresado por algo y apriete los dientes con fuerza y eso tenga consecuencias, y otra cosa es el bruxismo. ¿Sí? El bruxismo es un hábito. Siempre cuando hacemos algunas charlas de estas, hablamos de, se habla de cuando vamos a hacer ejercicio físico, ¿sí? Cuando estamos durante mucho tiempo inactivos y vamos al club o al gimnasio y queremos levantar pesas, ¿sí? Esas pesas que, que están ahí, que hacemos grandes repeticiones y si no tenemos una guía de hacer una progresión del ejercicio físico, ¿qué nos pasa al otro día? Al otro día nos duele todo. Al otro día no queremos ver el gimnasio ni en figurita durante 2 semanas. Eso es uso no habitual. ¿Sí? El bruxismo, el paciente está entrenado. El bruxismo, de hecho, el paciente con bruxismo no duele, es asintomático. Cuando un paciente ya presenta un síntoma en su sistema, ya sea en el articular o el muscular, estamos hablando de que tiene un trastorno temporomandibular. ¿Ah? Y esa es una gran diferencia que nosotros queremos marcar en este momento. Bien, vamos a avanzar un poquito más rápido. Por supuesto que nosotros tenemos que saber, cuando ustedes se enfrenten a la terapéutica implantológica, capaz que muchos de los que hacen esto no tienen a veces valores o datos de prevalencia actualizados, vamos a decirlo así, de cuánta gente me va a visitar en el consultorio con bruxismo. Ya hace un tiempo atrás se hizo un estudio epidemiológico en la facultad a través de la dirección de Raúl Riva, que es el actual decano. Hicimos un equipo de investigación, también está el doctor Sanguinetti, el doctor Busetti, entre otros. Y bueno, hicimos un estudio epidemiológico de prevalencia de bruxismo en el Uruguay, que nos llevó un par de años y después publicamos, donde, extractado de eso, por supuesto, no es la idea ver todos estos datos en detalle, pero para que ustedes tengan una idea como clínicos de qué prevalencia tenemos en el Uruguay. Obviamente que cuando se mide la prevalencia también es importante saber con qué se mide. No es lo mismo medirlo con un examen clínico que con un cuestionario o una encuesta. En este caso se hizo de las dos maneras, y ahora vamos a ver. Vamos a darles un dato de lo que pudimos hallar. Bueno, ahí ven que en Uruguay, dividido en dos poblaciones, Montevideo Interior, ¿sí? Nosotros hicimos una pregunta característica, que son preguntas que están planteadas en la Organización Mundial de la Salud como preguntas mm, de diagnóstico para prevalencia de bruxismo, y se le pregunta al paciente si se levanta periódicamente con la sensación de cansancio o dolor en las zonas de las sienes, mejillas, o de haber dormido apretando sus dientes. ¿Sí? El 30% o casi el 31% de la población de Montevideo contestó positivamente a esa pregunta. Estamos hablando de un tercio de la población de Montevideo respondió positivamente a esa pregunta. Y eso nos debe de llamar la atención. ¿Ah? Lo otro en el interior fue un poco menor, si bien la diferencia, no hubo diferencia estadística. Y lo otro que tenemos que valorar es que aparentemente sí hay una diferencia significativa entre géneros. Aparentemente las mujeres que los varones. ¿Sí? Entonces,
Cuando el paciente nos responde positivamente a esta pregunta, nosotros estamos frente a un dato muy importante. ¿Cuál es ese dato? Que el bruxismo está activo y reportado por el paciente. Cuando vos le preguntás en el momento presente, está respondiendo positivamente. Entonces, de esa manera, te estás asegurando que ese paciente probablemente tenga un bruxismo actual, o sea, activo, y un bruxismo del sueño. Le preguntamos si se levanta periódicamente. Bien. ¿Qué otra pregunta le hicimos? Le traje dos preguntas nada más. ¿Le comentan en su casa que hace ruido con los dientes mientras duerme? Es una pregunta clásica de cualquier clínico para detectar alguna posibilidad de hábito parafuncional. Bien, ese cuadrito que ven ahí, también que está en la publicación, habla de diferentes franjas etarias, de 7 a 11 años, de 12, o sea, el relevamiento fue muy grande, más de 2.800 personas relevadas en todo el Uruguay, y por franjas etarias, y dividimos por franjas etarias, y la muestra va de 7 a 70 años. Ahí lo que pueden ver, la población dividida por Interior y Montevideo, lo que pueden apreciar es que el género femenino en Montevideo tiene una diferencia estadísticamente significativa. Y otra cosa que les debe llamar la atención, probablemente, es que los valores de 7 a 11 años son mayores en porcentaje que los valores de las otras franjas etarias. Eso probablemente esté vinculado, ¿sí?, con el reporte de las madres. Las madres que estén escuchando saben que están muy atentas a lo que hacen sus hijos durante el sueño, y entienden y se dan muchas veces cuenta cuando sus niños, en procesos a veces fisiológicos, por eso ese dato es relativo, en momentos fisiológicos de recambio dentario, probablemente todos sabemos que los niños pasan por un proceso de apretamiento o frotamiento dental. ¿Sí? Bien. En cuanto a una posible utilización de un criterio clínico como es la faceta de desgaste, una faceta de desgaste que no es patognomónica de bruxismo, sí por definición la faceta de desgaste, pero el desgaste dentario en sí no. Nosotros cuando hicimos el examen clínico deberíamos y deberíamos haber hecho una diferenciación de los diferentes tipos de desgaste que tiene el paciente. Nosotros relevamos la cúspide de los caninos en función y en correlación con los dientes antagonistas. Y bueno, ¿qué datos se obtuvo? Se obtuvo que en el Uruguay el 72% en Montevideo y el 62% en el interior tenía realmente facetas de desgaste. Facetas de desgaste. Es un dato muy elevado, muy elevado. Y este dato, ¿qué es lo que nos dice? ¿Que todos esos pacientes, el 72% de la población de Montevideo está bruxando? No, no está bruxando el 72% de la población. Lo que nosotros relevamos en ese momento fue personas que padecen o padecieron bruxismo. ¿Sí? Nosotros no podemos saber si actualmente está con el hábito. Los hábitos, por supuesto, se pueden revertir. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo es un bruxismo, pero a través de algo indirecto, ¿no? A través del desgaste que presenta el paciente por faceta de desgaste. Entonces, puede haber bruxado en una etapa de su vida y actualmente no bruxar al momento de la examinación. Entonces, eso es un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Obviamente, la diferencia fue diferencia estadística, ahí como se pueden ver los intervalos de confianza, entre Montevideo e interior. ¿Sí? Parece haber más facetas de desgaste en Montevideo que en el interior. No sé si vamos bien hasta ahí. Estoy hablando de frente a una computadora, es raro. Bueno, Vamos bien, vamos bien. un poquito más. Lo último de datos epidemiológicos. Comparativamente esos datos que nosotros teníamos, 30% en algunas preguntas que vimos y 70% en lo que es la medición de facetas de desgaste, estamos dentro de un rango. Hay datos estadísticos internacionales en la Organización Mundial de la Salud, si bien hay que actualizar los datos, se habla de entre un 30 y un 50% de la población mundial tiene bruxismo. Es un dato, es un porcentaje muy, muy elevado y a tener en cuenta. Obviamente que eso va a depender de las variables con que se mida, ¿verdad? ¿Por qué están esos datos, esos valores tan extremos, por decirlo de una manera? Porque, por supuesto, los estudios epidemiológicos, no todos usan el mismo instrumento de medición. Por ejemplo, nosotros usamos preguntas y un examen clínico, pero otros utilizan solo encuestas, otros exámenes clínicos, y a veces otros
criterios clínicos para la evaluación. Lo otro, el común denominador siempre en otros datos del país, no traje eso porque si no es muy, muy aburrido, pero la prevalencia sigue siendo en las mujeres, o sea, comparativamente nuestro estudio está enrabado con lo que pasa a nivel internacional, y la mayor prevalencia del bruxismo del sueño con respecto al bruxismo de la vigilia es otro dato que se maneja en la bibliografía, pero eso está enrabado porque el bruxismo de la vigilia realmente no se lo, ¿cómo se le dice? No se lo mide tanto como el bruxismo del sueño. Recuerden que el bruxismo del sueño no es un hábito o un fenómeno, por decirlo de una manera, estudiado solo por la odontología. Por supuesto, la medicina del sueño lo reconoce ampliamente y lo incluye en sus definiciones y en sus tratamientos. Ya sería todo un capítulo aparte que no podemos tratar en este momento de lo que es el bruxismo del sueño. Entonces, tener claro que los datos de bruxismo de la vigilia no son mayores porque no son relevados. ¿Sí? Bueno, ¿cómo clasificamos a nuestro bruxismo? Nosotros siempre decimos a los estudiantes que al bruxismo hay que ponerle un apellido, ¿verdad? El paciente, muchos de ellos ya saben que tienen bruxismo, ya saben que tienen un hábito que aprietan los dientes y le llaman de diferentes maneras. Soy bruxómano, soy bruxer, soy esto, aprieto los dientes, rechino los dientes. Ya lo saben los pacientes. Lo que nosotros tenemos que darle es un apellido, como decimos. Bueno, vamos a aclararle. Eso es un bruxismo, explicarle lo que es, y bueno, y en qué podemos clasificarlo según en qué momento se da, del sueño y de la vigilia. Esto hay que diferenciarlo. Capaz que alguno de los que está acá todavía maneja el término de nocturno diurno, es un término que nosotros ya dejamos de usar hace un tiempo porque habla de que de momentos del día, y sin embargo acá nos referimos al momento que esté descansando el paciente o sea, cursando un ciclo de sueño o durante su vigilia. Puede haber pacientes que duerman de noche, ¿me explico? Entonces, esa clasificación diurno-nocturno, que duerman de día, perdón, esa clasificación no sería conveniente. La otra es tónico difásico y combinado. ¿Se acuerdan de algo así como bruxismo excéntrico o excéntrico? Bueno, en este caso se refiere a un bruxismo del punto de vista tónico, más relacionado al de apretamiento, más relacionado al bruxismo de la vigilia. Es bastante común ver el bruxismo tónico de apretamiento exclusivamente en los pacientes que bruxan mientras están despiertos. Nosotros, ahí tiene unos porcentajes, son de Lavín, ya un tanto viejos, pero habla de que parece ser que frotar y apretar son porcentajes más elevados en la población relevada. ¿Sí? Ahí pueden ver a través de los dispositivos ortopédicos, como nosotros vemos ahí, cómo los pacientes nos dan información, información acerca de lo que está haciendo con el hábito y nosotros poder traducírsela a ellos en información, ¿verdad? Para que puedan después, vamos a ver algo de tratamiento, elaborar un mejor control del hábito. Como decíamos, otra clasificación, y ahora nos da de pie un poco a lo que es el estudio de la etiología del bruxismo, habla de bruxismo primario y bruxismo secundario. Esto hay que tenerlo en cuenta, que según la etiología, vamos a ir rapidito, no se piensen que esto es el centro del trabajo, de la presentación de hoy, pero es importante que ustedes tomen nota de algunas cositas que estamos hablando acá. Entonces, desde el punto de vista etiológico, decíamos que existe un bruxismo primario y un bruxismo secundario. Siempre que hablamos de etiología, nos conviene tener estudios de cuáles son los factores de riesgo que puedan estar asociados al bruxismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquellas personas que estén ahí, ustedes están viendo un estudio de factores de riesgo para el bruxismo publicado en 2018, creo, aceptado en 2017, pero publicado en 2018, bueno, que habla de diferentes grados de severidad de los factores de riesgo. En resumidas cuentas, para adultos, porque también hay para niños, hay estudios para niños y son diferentes, los factores de riesgo, hablan en el adulto que el estrés emocional es uno de los factores de alto valor desde el punto de vista del riesgo para desarrollar bruxismo. El consumo de tabaco, alcohol y café
el síndrome de apnea del sueño y los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Que nos asumí, se encuentran y en forma muy prevalente en el Uruguay, en la población que nosotros atendemos en nuestros consultorios. Así que es un dato a tener en cuenta. El bruxismo primario puede deberse a factores centrales, a factores etiológicos periféricos o factores genéticos. No vamos a analizar todos, vamos a enfocarnos un poquito en psicosociales. El factor psicosocial más desarrollado, por supuesto, es el estrés emocional. El estrés emocional es adaptativa fisiológica. Lo que nosotros llamamos como estrés o el estrés donde no canalizamos adecuadamente esa energía, porque nosotros vivimos en estado de estrés. La vida está constantemente, estamos en un medio, en un contexto donde constantemente estamos en relación con factores estresantes, ¿sí? En mayor o en menor medida. El tema es la respuesta que nosotros tenemos a esos estímulos. Si la respuesta es buena, hablamos de eustrés o canalización positiva del estrés. Si hablamos de una respuesta desadaptativa o patológica, hablamos de lo que es el diestrés. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a leer, creo que todos saben leer, pero si se los cuento un poco, habla del síndrome general de adaptación del estrés, ¿sí? Que incluye 3 etapas. Una etapa de alarma, que está asociada a una deflexión de la eficacia y del rendimiento. Siempre cuando estamos en estado de estrés, nuestro rendimiento y nuestra eficiencia se ven afectadas, ¿sí? Una etapa de resistencia, en el cual el organismo intenta organizar la reacción, trata de eliminar la tensión o los factores estresantes, ¿sí? Pero a veces los resultados no son buenos, no podemos, por ejemplo, si el factor estresante es algo en mi trabajo y yo no puedo dejar de trabajar, me voy a enfrentar todos los días a ese factor estresante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esas demandas se persisten en el tiempo o son muy fuertes, empieza lo que es la etapa de agotamiento. Esa etapa de agotamiento puede conducir a lo que se llama una caída o una enfermedad. O sea, vas a somatizar ese estrés en algún tejido o en algún órgano que esté, lo que se le llama el órgano blanco, para expresar ese problema de alguna manera en el cuerpo. Sí, indudablemente el estilo, y más el estilo de vida que vivimos hoy, ya estos teléfonos serían obsoletos, pero miren la cantidad de, la expresión de esta fotografía, que obviamente es retirada de internet, del estado de estrés de esta persona, ¿verdad? El aumento de nivel de estrés que experimentan los pacientes, como decíamos, se somatiza, ¿no? Aumenta la tonicidad de los músculos de la cabeza y el cuello, las cefaleas tensionales son muy comunes, ¿ah? Y también pueden incrementar la actividad muscular no funcional, como es la del bruxismo, ¿verdad? Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Referencia al estrés también, esto es un capítulo aparte, ¿no? Esto de 150 diapositivas pasamos a 4, así que imagínense el resumen que hay que hacer para que le den la importancia real que esto tiene para el bruxismo, ¿verdad? La activación del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central autónomo, ocurre cuando el estresor es percibido, ¿sí? Como decíamos, los órganos son estimulados por tejidos nerviosos que reciben excesos de hormona del estrés. ¿Cuáles son esas hormonas? La adrenalina y el cortisol. ¿Sí? Estimulan la función del órgano e incrementa su tasa metabólica. Cuando los órganos no tienen esa oportunidad de relajarse porque están constantemente bajo factores estresantes, ahí es cuando empiezan a producirse las disfunciones en los órganos afectados. Esto es un poco una explicación un poco más médica de lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces es importante entender que existen hormonas, que hay todo un desarrollo y un conocimiento de la fisiología, la fisiopatología de cómo actúa el estrés durante el organismo y cómo es eso que aumenta el tono muscular y desarrolla un aumento de la actividad de los músculos para una función o un hábito que no tiene propósitos funcionales, como es el bruxismo. Yo lo que quería decirles al respecto de esta diapositiva, además, ahí dice el cortisol. A veces nosotros le preguntamos al paciente si es una persona, uno percibe al paciente, ¿verdad? Uno percibe al paciente cómo está, cómo se siente. Generalmente a veces los estados emocionales son muy evidentes, como la depresión o la ansiedad.
principalmente la ansiedad. Y bueno, cómo eso tiene un vínculo muy importante con el estrés emocional. El estrés emocional, a veces el paciente no percibe que está en un estado o un nivel de estrés emocional elevado y que ese estrés justifica algunas patologías o algunos problemas que está teniendo en su cuerpo el paciente. A veces es necesario algún estudio. Y medir el cortisol, como dice ahí el cortisol, uno de los medidores del estrés emocional, se puede medir en saliva. Hace poco me enteré, a través del decano, que la facultad va a contar próximamente con un lugar físico donde va a ser un centro de estudios de todo lo que se pueda medir en saliva a nivel nacional y también a nivel de Sudamérica, uno de los más importantes laboratorios para medir lo que se quiera medir y se pueda medir a través de la saliva en la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, y eso es una información muy valedera que también nos va a impulsar a hacer algún tipo de investigación. ¿Sí? A veces el cortisol se puede medir también, se pueden medir en la orina, también se pueden medir en sangre, pero bueno, a veces para hacer investigación es un poquito más complicado ese tipo de examen. Bien, factores fisiopatológicos, bruxismo primario. En la etiología del bruxismo. Esto ya hace tiempo que lo estamos diciendo, años, pero todavía puede haber gente que piense eso. ¿Ah? La bibliografía es muy contundente con respecto a eso. Entonces, buscamos de dónde viene. Bueno, hay indicios de que la participación de la neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica en la génesis, o sea, en la formación y la modulación del bruxismo. El bruxismo es parte de una respuesta a diversos estímulos donde el sistema dopaminérgico está implicado. ¿Sí? Y eso es importante decirlo. Factores, como decíamos, la oclusión. ¿Sí? La oclusión, bueno, la odontología ha creído durante años que la oclusión era el desencadenante de un bruxismo, y eso no es así. La evidencia es contundente, ya en un capítulo de etiología aparte y ultra desarrollado podemos ahondar en eso, pero con esta frase queríamos explicar un poquito qué es lo que ocurre. Cuando nosotros introducimos generalmente una interferencia oclusal, afecta al músculo e incluso puede dar lugar a síntomas de dolor. Ese dolor no es bruxismo, ese dolor es un trastorno temporomandibular, ¿se entiende? Es un dolor muscular, X. Hay que hacer un diagnóstico aparte de qué es lo que le está pasando a ese paciente, pero no es bruxismo. Generalmente cuando uno pone una interferencia oclusal, todo lo contrario, el paciente no aprieta más los dientes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comemos algo y detectamos una piedrita o algo en la comida, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente el sistema para, ¿verdad? Y abre. Bueno, lo primero que ocurre en un paciente que es bruxómano y le pones una interferencia oclusal, va a ser eso, para el bruxismo, disminuye. Si nosotros lo midiéramos a través de estudios electromiográficos, evidentemente los músculos van a estar con menor actividad en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Al poco tiempo, a las 2 semanas, cuando todo el sistema se adapta nuevamente a esa interferencia o a esos cambios en la oclusión, el bruxismo vuelve a aparecer. La actividad electromiográfica que existía antes va a aparecer. ¿Se entiende? Y esto también da pie a entender algo que después también lo vamos a volver a poner, que es que a través de la oclusión nosotros no vamos a estar tratando el bruxismo, a través ni de la ortodoncia, ni de la prostodoncia, ni de la odontología restauradora o rehabilitadora, no vamos a estar tratando el bruxismo. Este paciente que ven en esta foto, que es un paciente acá de la clínica, este paciente, por más que yo le haga todas las coronas que le tengo que hacer, las carillas o lo que sea, él no va a dejar de bruxar. Yo le voy a hacer un cambio importante en esa oclusión. Sin embargo, yo ya sé que le tengo que tratar por el bruxismo de otra manera, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya esos datos que son del 2001, 2008, del grupo del obeso y de, ¿cómo se llama?, del obeso y la viñe, hablan de que el factor periférico, o sea, la oclusión, es un rol menor o inexistente en la etiología del bruxismo. Y ahora en 2015, miren acá un estudio que les puse ahí, 2015,
habla de que hasta la fecha la etiología del bruxismo del sueño sigue siendo bastante esquiva, es confusa todavía, ya que no parece estar relacionada con factores periféricos mecanicistas. Está hablando de la oclusión. Esto es un estudio que estuvo evaluando y analizando el doctor Sanguinetti, compañero y amigo del departamento. Bueno, ¿existe un bruxismo secundario? Sí, si decimos que existe un bruxismo primario, también existe el secundario y nosotros lo relacionamos a los medicamentos, a las sustancias y a algunas condiciones o trastornos que tenga el paciente. Lo vamos a ver rapidito también esto. Estamos hablando de un bruxismo que esté mediado por medicamentos. El bruxismo puede desencadenarse por el consumo de algunos medicamentos que tengan una acción indirecta sobre el sistema dopaminérgico. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Esto es sacado del libro de Paisani, es un capítulo y algunas aseveraciones también de algunos artículos están ahí, algunos son más nuevos, otros más viejos. El libro de Paisani, donde Marcelo ha escrito un capítulo al respecto, y ahí hablamos de los fármacos que pueden generar ese bruxismo, ¿sí? El ansiolítico, antidepresivos, ¿sí? Anorexígenos, todos fármacos indicados para algunos estados emocionales alterados, algunos más graves que otros. El diazepam, esa pastillita que te la da el vecino siempre que estás medio alterado, estás nervioso. Siempre recuerdo la cantidad de personas relevadas con automedicación, que se automedican. Yo si estoy muy estresado me pongo un diazepam abajo de la lengua. Esas fueron frases que se repitieron muchas veces. El diazepam es un ansiolítico, ¿sí? Una benzodiazepina que va a generar un mal esquema del sueño, y si generamos un mal esquema del sueño, probablemente tengamos mayores episodios y frecuencia de bruxismo durante el mismo. ¿Sí? Otros fármacos que generan bruxismo, la presentación va a quedar colgada en algún lado, así que lo van a poder ver un poquito más en detalle. También el bruxismo puede ser secundario no solo a drogas farmacológicas por indicación médica, también las drogas adictivas sociales, en este caso las ilícitas, como la cocaína y la metanfetamina, que son drogas asociadas que afectan el sistema dopaminérgico, ¿sí? Provocando alteraciones en los receptores y bloqueando la eliminación de la dopamina. La ausencia de dopamina hace que vos no puedas controlar los movimientos involuntarios, entre ellos el bruxismo. ¿Sí? Bien, la cocaína y las metanfetaminas están íntimamente relacionadas, especialmente con el bruxismo severo, con unos grados de, con unos grados de desgaste muy, muy, muy importantes en personas que son adictas a este tipo de drogas. ¿Sí? Bien. Seguimos rapidito. La nicotina, una mancha más al tigre, no le vamos a hacer, ¿no? Nadie va a hablar de esto ahora. Estimula la actividad central dopaminérgica. Los fumadores, datos estadísticos, tienen 5 veces mayor prevalencia de bruxismo que los del sueño. Y esto lo vamos a ver íntimamente relacionado con algunos estudios donde vinculamos al bruxismo con los implantes dentales, que es lo que vamos a analizar ahora en breve. ¿Sí? Pero primero tenemos que conocer un poquito de bruxismo. ¿Sí? Tenemos que saber qué tipo de bruxismo, cómo es su etiología, etcétera, etcétera. Un segundito. Quedó trancado. A ver ahí. Supongo que está bien. Cualquier cosa me mandás, Rosario, un mensaje. Está perfecto. Hablamos del bruxismo secundario, drogas adictivas sociales, en este caso son lícitas. El alcohol, ¿sí? También está íntimamente relacionado. Todo lo que esté directa o indirectamente relacionado con el sistema dopaminérgico y serotoninérgico, como dijimos hace un ratito, está de alguna manera relacionado a mayor o menor frecuencia de bruxismo. En este caso secundario a esta. Bueno, la cafeína, ¿sí? Son todas bebidas estimulantes íntimamente relacionadas con el bruxismo. Hablamos hoy de factores de riesgo, ¿se acuerdan? Factor de riesgo 2018, ¿se acuerdan? Estrés emocional, ¿sí? Fumador y cafeína. Bueno, detectar. Obviamente ahora vamos a ver algo de historia del diagnóstico. Obviamente tenemos que preguntarle de qué es lo que consumimos, qué es lo que toma. Para ser efectivos en nuestro tratamiento debemos conocer qué es lo que está tomando. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Una
cantidad de trastornos psiquiátricos, también están enlistados, y otro tipo de condiciones del paciente que están también relacionadas al bruxismo secundario, como son las fibromialgias, ¿verdad? Una patología bastante prevalente en el Uruguay también, son pacientes que presentan secundariamente a su problemática un bruxismo secundario. Bien, ¿cómo hacemos para detectar clínicamente al bruxismo? Gente, primero, una cosa es el diagnóstico que considera la investigación un diagnóstico de alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Sí? Disculpen un segundo, es increíble que suene el teléfono. Estoy acá en la clínica porque en casa habían pequeños y era complicado. Disculpen un segundito, ¿verdad? Bueno, ya arranqué todo, no se preocupen. Decíamos de la investigación, habla de que el único elemento válido para la investigación, para todos los artículos científicos de investigación, es el polisomnograma. Un elemento de diagnóstico que nosotros como clínicos no utilizamos ni recomendamos. Entonces, dicho esto, el diagnóstico, hay que aclarar un par de cosas, ¿verdad? Es a veces cuando uno da una charla así de esta manera, le es dificultoso ver a las personas y entender qué es lo que está pasando con ustedes, con el auditorio. Hay que aclarar un par de cosas. Los elementos que nosotros vamos a ver ahora son elementos más bien clínicos y que tienen una sensibilidad y una especificidad muy discutida. ¿Ah? La sensibilidad es un estimador, ¿verdad? Que nos va a dar información acerca de la proporción de enfermos correctamente identificados, los sanos correctamente identificados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo baja especificidad o porcentaje de especificidad baja, voy a tener altos porcentajes de falsos positivos. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para diagnosticar en la clínica? Acá, esto es para mostrarle lo que decía, al no verlos no les puedo hacer preguntas, pero es clásico que el clínico se base en pacientes que tienen hipertrofia de los maceteros y en el desgaste dental, en historia de rechinamiento. Bueno, el desgaste dental, que es algo clásico que nosotros vemos un desgaste dental o una abrasión patológica y lo asociamos con el bruxismo, tiene una baja sensibilidad, o sea que no es un detector o un estimador muy adecuado para diagnosticar a nuestros pacientes con bruxismo. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Eso es lo que queríamos decir en ese sentido. ¿Cuál es la anamnesis para el bruxismo? Nosotros a través de la clínica de la Facultad de Odontología y también en nuestra clínica hacemos estas preguntas que ustedes ven ahí. Estas preguntas hablan de un relevamiento de cuáles son los hábitos de nuestro paciente. Y tener respuesta positiva a ella nos habla de un bruxismo, del sueño y de la vigilia. Perdón. Estamos hablando, perdón, de las preguntas. Hay una interferencia aquí, ahora ya está arreglada. Hablamos de las preguntas, ¿verdad? De la anamnesis para el bruxismo, importantes. Si yo les pregunto a ustedes, a algunos del auditorio, ustedes le comentan en su casa que hace ruido con los dientes mientras duerme, bueno, alguno podría llegar a levantar la mano. Ese paciente que levanta la mano y responde positivamente a eso, ya lo vimos hoy, es un 30%, 31% de la población del Uruguay. Es un paciente que está con bruxismo probablemente del sueño, ¿sí? Porque le estás preguntando si le comenta en su casa que hace ruido con los dientes cuando duerme, o sea, es específica la pregunta, la frecuencia y desde cuándo para tener un dato mayor para ser efectivos en la terapéutica, pero si responde positivamente es un dato de que está bruxando en este momento, el paciente está padeciendo el hábito en este momento. Lo mismo si se levanta con la sensación de haber dormido apretando los dientes, si despierta con la sensación de cansancio en los músculos masticadores. Son preguntas muy importantes para nosotros los clínicos para poder empezar a detectar a estos pacientes. Nosotros le damos la importancia al diagnóstico que corresponde. A ver, lo vamos a recalcar ahora y después. Creo que cualquier odontólogo, el implantólogo en especial, que es lo que estamos charlando ahora,
tiene que diagnosticar el bruxismo. ¿tá? Tiene que diagnosticar el bruxismo antes de ponerle un solo implante al paciente. Y vamos a ver por qué. ¿tá? Es importante que ustedes sepan identificar y lo hagan consciente al paciente de que presenta el hábito. Hay muchos pacientes que tienen bruxismo y que no lo detectan ellos, no se dan cuenta, no lo saben. Y ustedes van a hacer una terapéutica con implante, que puede fallar o no, pero puede ser consecuencia o no del bruxismo. Y si ustedes no lo detectaron, es mejor avisar previamente que después dar explicaciones, dijo un compañero hace poco en ese sentido, ¿verdad? Entonces, también si se despierta con dolor de cabeza, una pregunta típica y frecuente, y también no olviden al viejo y querido bruxismo de la vigilia. ¿tá? También le preguntamos, ¿tú no te encontrás apretando los dientes despierto? Respuesta positiva, bueno, el paciente ya está concientizado del hábito, y bueno, le trataremos de dar algunas herramientas terapéuticas para que disminuir los efectos que genera el bruxismo en el sistema estomatológico, ¿verdad? A ver, suele quedar trancadita. A ver, vamos un poquito más rápido. Diagnóstico, autopercepción del estrés, debemos de preguntar, lo hablamos hoy, nadie le va a mandar un examen de saliva, de sangre o de orina de catecolaminas, salvo que sea estrictamente necesario, preguntando sobre cómo se percibe, si se considera una persona nerviosa o estresada. El dato epidemiológico que no manejamos hoy, más del 50% de la población, tanto de Montevideo del interior, contestaba positivamente a esa pregunta. Se consideraba ya una persona nerviosa o estresada, el 50% de la población, que se autopercibía. ¿tá? Imagínense todos los demás que estaban con un nivel de estrés elevado, pero no se perciben como tal. Los estados emocionales, ansiedad y depresión, con datos estadísticos. El diagnóstico considera eso, estamos preguntando cosas que están relacionadas con la etiología del bruxismo. Y ahí, obviamente, que acá lo único que les voy a decir es cómo se pregunta. Todos tenemos una historia clínica desarrollada y la mejor manera no es solo la pregunta, ¿tú te consumís algún tipo de sustancia ilícita? Y es una pregunta fría, así, la predisposición de uno tiene que ser importante para que tengamos una respuesta positiva, si es que es real, a esta pregunta. No te va a venir a decir que consume drogas y cuáles drogas y en qué frecuencia y con qué. Porque en nuestro tipo de consulta eso no es habitual. En las clínicas de las instituciones universitarias, tal vez los pacientes se sienten un poco más cómodos y en ese sentido podemos dar mayor cantidad de datos, ¿verdad? Entonces siempre relevar con preguntas, tenemos una historia clínica y después si quieren se la podemos acercar del Departamento de Trastornos Temporomandibulares y Bruxismo. Criterios diagnósticos, todo esto es lo que vamos a evaluar, pero rápidamente vamos a pasar a una pregunta que le hacemos siempre a los estudiantes y que la respuesta por suerte la hacen bien. ¿El bruxismo siempre genera un desgaste dental? ¿El bruxismo siempre genera un desgaste dental? ¿El desgaste dental siempre es producido por el bruxismo? La respuesta es que no. Nosotros, dependiendo de qué momento, una cosa es un hábito desarrollado durante mucho tiempo, donde ya se puede visualizar algo de desgaste, o puede tener el paciente ser bruxómano, pero todavía no expresarlo, como en la foto de arriba a la derecha, no tengo señalador aquí, como esa cúspide de ese canino ya está desgastada por un hábito parafuncional, como es el bruxismo, pero incipientemente. ¿Se entiende? Hay otros desgastes, hay erosiones ácidas u otro tipo de desgastes dentales que no están relacionados con el bruxismo y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Recuerden que el desgaste dental no es patognomónico del bruxismo. El desgaste combinado, este es un caso de Luis. Luis es un paciente que nos ha visitado la clínica varias veces, que presentaba este grado de abrasión patológica, ¿sí? Pero hay algo que nos llamaba la atención de Luis. Nos llamaba la atención los molares, no sé si se ve bien la foto ahí. Los molares presentan, el 47 presenta una pequeña amalgama allá, pero que está intacta, no sé si la ven, y ven un desgaste en forma de copa. Realmente ese desgaste no tiene que ver con el bruxismo. Por supuesto, como ustedes pueden ver ahí en la flecha les marco ahora, eso sí son facetas de desgaste, eso sí es abrasión patológica, eso sí está relacionado con el bruxismo, o sea, Luis bruxa. Pero ¿qué tiene como complemento? ¿Cómo se desgastó ese molar? Si esos molares, si ustedes ven acá al lado de las flechas, en la foto abajo, no entran en contacto en las caras oclusales. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? No entran en contacto. Bueno, a Luis se le sumó que él tiene otro hábito.
El hábito de Luis es el consumo de Coca-Cola de 2,5 litros por día. Luis no consume otro fluido que no sea Coca-Cola de lunes a domingo. ¿Sí? 7 por 24, como le dicen ahora. Bueno, Luis, gracias a algunos consejos que le hemos dado, por supuesto, redujo el consumo de la Coca-Cola. Por suerte ahora está consumiendo Light, que es peor. Es broma. Y bueno, ha incorporado el hábito del agua, por lo menos en algunos de los días de la semana, para disminuir el efecto que se tiene. Por supuesto, Luis recibió una rehabilitación al respecto y bueno, vamos a cuidar lo logrado. Otra cosa que a ustedes les puede ayudar para el diagnóstico de un paciente que tenga bruxismo, bueno, este tipo de lesiones, que son afracciones, lesiones cariosas no cervicales, que están íntimamente relacionadas con el trauma oclusal, que tienen ese aspecto, ¿sí? Uniforme, en forma de triángulo, con un borde hacia el esmalte bien nítido, bien definido, brillante, ¿sí? Esos son tipos de lesiones de afracción vinculadas a trauma oclusal, exceso de carga, que puede provenir o no del bruxismo. Estos son casos de necrosis y procesos regresivos pulpares, pacientes que tienen procesos de este tipo en su boca producto del bruxismo y no por acción microbiana. Acá lo que tienen es un caso del doctor Sanguinetti de la especialidad, donde esa paciente que ven ahí a la izquierda de oclusal es un caso de necrosis y procesos regresivos pulpares. Obviamente para rehabilitar a esa paciente se necesitó de tratamiento endodóntico. La hipertrofia muscular, fracturas, perdón que vaya un poquito más rápido, pero así no se me quedan, vamos a hablar de un poquito de los criterios diagnósticos. Nosotros también utilizamos el dispositivo, ¿sí? El dispositivo también lo utilizamos para diagnosticar, ¿bien? No nos vamos a detener en esto, el polisomnograma tampoco. Esto sí es importante, decirles que después de un consenso de 2013, donde participaron algunos destacados de la temática, hablaron de cómo clasificar el bruxismo dependiendo del diagnóstico. Hablan de un bruxismo posible, probable y definitivo. Un bruxismo posible, o sea, vos podés tener posiblemente bruxismo si contestás positivamente a un cuestionario y como parte de un examen clínico, sin examen clínico. El probable es que si vos contestás positivamente al autorreporte o a los cuestionarios y además a la examinación clínica de alguno de los factores que vimos recién. Y definitivo, si tenés el autorreporte positivo, una examinación clínica que me dé datos de que hay bruxismo y además la grabación del polisomnograma. O sea, definitivamente tenés bruxismo si se dan esas condiciones. Esto es a nivel de la investigación, como clínico, como decíamos recién, esto no tiene valor. El bruxismo debe ser considerado, señores, como una actividad parafuncional de mayor daño de las estructuras estomatognáticas y, por supuesto, con alto riesgo de desarrollar un trastorno temporomandibular. Bueno, tranquilo, así me encontré yo hace unos días cuando empecé a ver artículos que vincularan el bruxismo y los implantes dentales. Por supuesto me encontré de todo con valores muy desiguales en cuanto al valor científico. Todos sabemos que diferentes estudios tienen valores, ¿verdad? Y bueno, la idea mía es que ustedes vieran las dificultades que encontramos al encontrar diferentes estudios, que algunos estaban bien diseñados. Obviamente cuando damos una charla así genérica, buscamos revisiones, buscamos metaanálisis que tienen alto valor e impacto en los clínicos y también son del punto de vista de la investigación de gran valor, pero ¿qué pasaba con los artículos que vimos de revisiones y de metaanálisis? Pasaba que los artículos incluían artículos que ya estaban mal diseñados, ellos mismos te lo decían. No podían aplicar el metaanálisis, no podían aplicar los procesos estadísticos para poder hacer una buena medición, porque era diferente las formas de medir al bruxismo, ni que hablar con la cantidad de factores o la lista de variables que se encontraban. Escuchen una cosa, para ustedes darle una información aquí ahora, de la lista de variables para hacer metaanálisis se hablaba de tipos de estudios, o sea, no es lo mismo un retrospectivo que un clínico aleatorizado, ni que hablar de las metaanálisis. Los tiempos de seguimiento, si eran fumadores o no fumadores, si el receptáculo de colocación del implante era post-extracción, ya estamos hablando de implantes, ¿no? De implantes y bruxismo. Si el paciente solo tenía prótesis fija de arco completo o eran solo restauraciones individuales. Si el paciente donde le aplicaron los implantes tenía injertos o no. Todo eso
comparado con bruxismo sí, bruxismo no. O sea, la cantidad de posibilidades era inmensa. Si tenía carga inmediata o no, el tiempo de cicatrización de los implantes, si los implantes eran en el maxilar o en la mandíbula, qué tipo de antagonista tenía la rehabilitación sobre implantes que habían puesto en pacientes bruxómanos. Eso son cosas que hacen casi imposible desarrollar la temática en este tiempo. Por supuesto, igual les traje algo como para compartir con ustedes y que se queden pensando y con toda la disponibilidad de avanzar. El tipo de implante, el largo, el tipo de superficie, o sea, hay tantas variables en la implantología y tantas dificultades tuvieron los artículos previos para medir el bruxismo, o sea, diagnosticar el bruxismo para hacer los estudios, que realmente se hizo un trabajo difícil de llevar adelante. Igualmente, nosotros le trajimos acá algunos datitos, le traje los artículos más referenciados, ¿sí? Porque bajamos, ya que si hicimos una búsqueda, bajamos unos 15 artículos, de los 15 artículos empezamos a ver que muchos referenciaban a los mismos, y bueno, nos basamos en esos que se referenciaban para acercarles a ustedes esta información. Bueno, este italiano, Daniel Manfredini, para nosotros, para los que estudiamos la parte de bruxismo y TTM, es ahí un referente muy importante, por eso es la banderita de Italia, porque es el origen del autor. Dice que a pesar del creciente conocimiento sobre la etiología, el diagnóstico y manejo del bruxismo, estábamos hablando, todo esto que hablamos comprimido en estos minutos iniciales, todavía faltan pruebas sobre los efectos del bruxismo como causa de la falla o complicación del implante dental. Esto capaz que contradice un poco lo que ustedes están pensando. En general, ustedes pueden llegar a pensar que el bruxismo debería destruir todo. Bueno, los estudios no son tan contundentes en ese aspecto. Este estudio, que revisó 21 artículos, 14 artículos de complicaciones biológicas, 7 artículos de complicaciones mecánicas, con una media de colocación de implantes de 3.5 implantes por persona, más de 1000 individuos estudiados en esos artículos. Habla 14 artículos de complicaciones biológicas, ¿sí? 6 de los artículos no encontraron relación con fallas en los implantes. 8 artículos no permitieron sacar conclusiones, pero sin embargo 4 tenían tendencia a una relación positiva de que el bruxismo podría tener un problema o generar más fallas de movilidad de implante y pérdida ósea marginal en pacientes con bruxismo. Pero era una tendencia, no hay una significancia. ¿Se entiende? Estadística, no es estadísticamente significativo, ¿sí? Este autor en las complicaciones mecánicas ahí varió un poco, porque las variables que se incluyeron fue, por ejemplo, aflojamiento de tornillos, fracturas de implantes, las fracturas de nuestra cerámica sobre implantes, ¿sí? Hallaron 4 artículos de 7 que encontraron asociación positiva entre el bruxismo y la mecánica. Entonces, Manfredini, ¿qué concluyó? Bueno, es poco probable que el bruxismo sea un factor de riesgo para las fallas biológicas en implantes dentales, llámese osteointegración, mientras que hay sugerencias de que puede ser un factor de riesgo para complicaciones del tipo mecánica. No se la jugó mucho con la conclusión, no es una conclusión contundente así después de una revisión seria de la literatura. Entonces él mismo en la misma publicación dice, bueno, pero ustedes tengan precaución con la interpretación de estos datos que yo les doy, y pone, en general, la especificidad, aquello que medía las falsos positivos, ¿se acuerdan? Si la especificidad es baja, me está diciendo que hay mayores cantidades de bruxismo evaluados que no tenían bruxismo, ¿se entiende? Es baja la especificidad en el diagnóstico y los efectos sobre los implantes. Los artículos se basaron en autorreporte de bruxismo o ni siquiera especificaron cómo diagnosticaron el bruxismo. Eso es muy importante, ¿se entiende? Tal vez le preguntaban, che, ¿tenés bruxismo o no tenés bruxismo? Sí o no, contestaron, y en eso se basaron. Sabemos que eso tiene poco valor, ¿verdad? Y, por supuesto, la variabilidad de los criterios de éxito del implante, que van desde criterios que se usaron de la literatura, a cómo se medía la pérdida ósea marginal, cada estudio tuvo su librito, y esos mecanismos o formas de medir diferentes también dificultan la interpretación de los resultados. Otro estudio, a este Sigalón, Kranovic, es un brasilero, pero como está en Suecia y trabaja ahí, le dejamos la banderita de Suecia. Los fondos son de Brasil, así que le vamos a dar el rédito a ellos. Tenía como objetivo probar la hipótesis nula. No hay diferencia en las tasas de falla de implantes en pacientes con bruxismo y sin bruxismo, y compararlo en que sí hay diferencia. No quiero complicarles con
con esto, ¿verdad? Pero la metodología dice, revisamos 10 artículos, ¿sí? ¿Saben qué? Un amigo de la casa acá de Pro3, uno de esos 10 artículos de este estudio que es muy referenciado, de este metaanálisis de Kranovich, uno de esos artículos es del doctor Juan Carlos Ibáñez, o sea que cumplió con todos los criterios de inclusión y lo incluyó en este metaanálisis, es un dato anecdótico nada más. Y bueno, ¿qué encontraron? Ahí tienen la cantidad de implantes, 760 implantes para pacientes con bruxismo, casi 3.000 para no bruxismo, y los resultados son las razones, los ORs fueron de 6,45% y 3,65%, fallas en pacientes con bruxismo y sin bruxismo respectivamente. ¿Qué concluyó? Lo mismo. ¿Viste? Cuando hablamos las dos primeras son publicaciones bastante importantes, habla de que los resultados no pueden sugerir que la inserción de implantes dentales en bruxismo, perdonen la palabra bruxismo porque pacientes con bruxismo se me hace muy largo, afecta la tasa de fracasos del implante debido a un número limitado de estudios publicados. O sea, no pueden concluir, o no pueden ser contundentes. Todos caracterizados por un bajo nivel de especificidad, lo que yo les decía, alta cantidad de falsos positivos. Como es baja la especificidad, quiere decir que yo tengo más bruxómanos que no eran bruxómanos. ¿Se entiende? Consideraron gente bruxómana que en general no era. Por eso la baja especificidad. Por lo tanto, el efecto real de bruxismo sobre la óseo-integración y la supervivencia de los implantes dentales no está bien establecido. Vamos a un estudio un poquito más sencillo, un estudio retrospectivo con el valor que le quieran dar. Lo traje por 2018, también un poco de la India. Objetivo de evaluar las tasas de éxito de los implantes con varios factores de riesgo. Ahí está la metodología, es un estudio retrospectivo, 650 implantes. ¿Cuáles fueron las variables? Tabaquismo, antidepresivos, bruxismo, diabetes, procesos de aumento alveolar. Los seguimientos variaron de 8 a 15 años. ¿Qué resultados tuvieron? 78 implantes fallidos, 572 con éxito, 20 se tuvieron que remover. Lo que concluyeron estos autores decía que el éxito del implante depende de la selección del paciente, por lo que el factor de riesgo debe evaluarse antes del tratamiento. Incluso un solo factor de riesgo, como los que vimos recién, afecta la tasa de éxito, pero múltiples factores, cuando se asocian factores, por ejemplo, tabaquismo y bruxismo, fueron los valores más altos. Cuando el paciente era fumador y además tenía bruxismo, este estudio retrospectivo halló que tenía mayor tasa de fracaso en pacientes con implantes. Bien, no sé si lo ven eso ahí. Están ahí, supongo que están ahí, ¿no? No se fueron. Ya falta poco. Estamos todos acá. No sé si ven estudio donde quisieron hacer un metaanálisis y realmente lo que ven ahí, me llamó la atención. Wuhan, China. Estudio de 2016. Ustedes saben Wuhan, ¿no? Bueno, este estudio de China, solo para entendidos esto, Este estudio de China hablaba de una revisión sistemática de un metaanálisis. Raro, ¿no? Hacerlo con 7 artículos nada más, 3 relacionados a prótesis, 2 a pacientes, 2 a ambos. Ahí están los números con las historias de bruxismo, o sea, la muestra que pudo tener. Pacientes con prótesis, dividió a los pacientes en 2 grupos, grupos con prótesis y grupos pacientes. Ahí están los OR, los datos, y la gente de China, de Wuhan, habla de que las prótesis en pacientes con bruxismo tienen tasas de fracasos más altas. Realmente los invito y los convido a ver este artículo para ver si pueden comprender la parte estadística que yo hice realmente horas de bicharlo y le dieron 1000 vueltas para que tuvieran algún resultado. Realmente aplicación de diferentes mecanismos estadísticos para obtener datos. Los propios investigadores lo dicen, los investigadores debemos usar varios métodos de evaluación para justificar el diagnóstico incompleto de bruxismo de los artículos seleccionados. Siempre se deben considerar los parámetros estadísticos para el resultado, como el astillado de la porcelana, la pérdida de implante, el sangrado, bla, bla, bla. Finalmente, las unidades de medida para futuros estudios deberían unificarse. Esas son algunas de las conclusiones. Ni siquiera eso, son comentarios que hacen.
El tamaño de la muestra, por supuesto, es escasa para hacer un metaanálisis, no pudieron hacerlo, cuando las unidades se basan en el número de pacientes y se necesitan estudios científicos y confiables en futuras investigaciones. Kranovich 2. Bueno, Kranovich hizo un muy buen trabajo con el metaanálisis y después, año siguiente, se puso a hacer un estudio retrospectivo, donde quiso plantearse como objetivo analizar las complicaciones del tratamiento, se ve que le interesa bastante el tema, analizar las complicaciones del tratamiento con implantes en un grupo de pacientes con bruxismo en comparación con un grupo emparejado de pacientes sin bruxismo. La metodología de una clínica especializada, se tomaron la muestra. Por suerte, Kranovich, en este caso, diagnosticó el bruxismo como posible, probable y definitivo, basándose en aquello que habíamos hablado en la última clasificación del último consenso 2013, por lo menos hizo algo, trató de que los datos de personas con bruxismo fueran reales y pudiera hacer un trabajo al respecto. El autorreporte fue lo que usó de preguntas del sueño y de la vigilia. Ahí la bandera de Brasil, porque los fondos que sustentaron estas investigaciones y la que viene fueron de Brasil, y bueno, está bueno eso. Metodología. Se utilizó un modelo de comparación de casos y controles para unir los bruxer con los grupos de no bruxistas. Usaron 5 variables, se recogieron datos relacionados con implantes, prótesis y pacientes, así como 14 complicaciones mecánicas. Tranquilos, con esta diapositiva tiene mucha información, habla de cuáles eran las complicaciones biológicas y cuáles eran las complicaciones mecánicas. Esto después se los paso. Resultados, considerando el mismo número de pacientes con el mismo número total de implantes distribuidos por igual entre los grupos, concluye que el grupo de bruxómanos tuvo una mayor prevalencia de complicaciones mecánicas en comparación con el grupo de de pacientes que no tienen bruxismo. Esto es en consonancia con el estudio anterior. Este sugiere que el bruxismo puede aumentar significativamente la tasa de fallas del implante, como la tasa de complicaciones mecánicas y técnicas de la restauración con implante. Esto es traducido tal cual de como está en el artículo. Y también agrega, porque hay una cantidad de factores que se analizan, que hay otros factores que pueden haber tenido una influencia en el resultado. Acá tienen al mismo Kranovich publicando en otro lado, en el mismo año, solo que lo publicaron en el 2016, en otro 2015, pero con otra modalidad de trabajo. Aquí tienen, miren. Este es el anterior, el de la izquierda es el que hablamos recién, este es el de ahora. Ya estamos terminando, porque esto es lo último que le quiero traer y darles algunas recomendaciones. Ahí donde la longitud del implante, el diámetro del implante, la superficie, la calidad ósea, si es fumador o no, y si consume bombas de protones o no, son las variables que se asociaron y que dieron estadísticamente una diferencia. ¿Tá? También los convido a trabajar en eso, a leer estos artículos si a alguien le interesa, porque realmente con todos estos artículos está difícil igual hacer recomendaciones. Las limitaciones de este estudio incluyen de que este estudio es un retrospectivo primero, o sea, para un estudio retrospectivo tiene un valor, por supuesto, y bien hecho tiene un valor, pero para sacar recomendaciones de uso, no es lo más conveniente. Ahí habla de lagunas en la información, registros incompletos, etcétera, etcétera, como para dar una recomendación. Bien. Tratamiento de bruxismo, tranquilos, esto es todo un tema aparte. Antes de dar las recomendaciones, también nosotros hablarles de qué nosotros hacemos con los pacientes que tienen bruxismo. Esto no lo vamos a poder desarrollar, ya estamos pasaditos del tiempo y quiero darle tiempo a alguna pregunta capaz que quieran hacer. ¿Sí? Lo que sí quería decirles que el bruxismo es una de las cosas en odontología que es más sensible a la moda. Sensible a la moda porque muchos pacientes te traen dispositivos o buscan en internet diferentes formas de tratar el bruxismo y siempre aparece algún dispositivo extraño o con colores y cosas que le llaman la atención al paciente, pero sin ningún tipo de prueba científica que hablen de su eficacia y seguridad. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a transmitirle a nuestros pacientes información que tenga un valor y un fundamento importante y no valernos solo del marketing y de la comercialización de estas cosas. Recordar esto, para hacer el tratamiento de bruxismo tengo que poner un apellido, es primario, es secundario, sueño, vigilia, se tratan diferentes. Acá lo único que vamos a ver
es que el tratamiento de bruxismo primario tiene un tratamiento farmacológico, un tratamiento del estrés emocional, un tratamiento oclusal. ¿En qué nos vamos a detener? Somos dentistas y sé que ustedes, nada de lo que vayamos a hablar después de la farmacología y eso ahora puede ser interesante, pero ya estamos en tiempo de terminar. Un número significativo de dentistas todavía generales, vamos a decirlo así, todavía utilizan técnicas irreversibles como el ajuste oclusal. Probablemente los que estén en el auditorio no. Las restauraciones protésicas o los procedimientos de ortodoncia para el control de bruxismo, tratando de actuar de manera preventiva, no tienen sentido. Estas técnicas están contraindicadas ya que hay pruebas débiles para indicar la necesidad de técnicas irreversibles para el control del bruxismo. Estamos hablando de eso, exclusivamente para el control del bruxismo. Nosotros, actuar sobre el factor etiológico bruxismo, llámese estrés emocional, llámese sistema dopaminérgico, serotoninérgico, sobre el consumo de algunos fármacos que indican otros actores de la medicina del paciente, tratamos a nuestros pacientes coadyuvándolos en el proceso, ¿no? Y más a estos pacientes que van a necesitar una rehabilitación protésica sobre implantes, es necesario hacer dispositivos pre y post tratamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Esta foto, un gran amigo me la cedió para que la compartiera, me pareció espectacular, por eso la publiqué ahí, de Federico. Hasta el momento no se cuenta con un tratamiento específico y definitivo que demuestre la anulación del bruxismo, ¿verdad? No hay una pastillita mágica, no hay un dispositivo mágico que saque al bruxismo, ¿verdad? Todos están acentuados los tratamientos del bruxismo a prevenir los efectos destructivos. Esto ya lo hablamos anteriormente. Las evidencias han demostrado que la utilización de los DOE, que son estos dispositivos ortopédicos, la vieja y querida placa neuromio-relajante por algunos, cosa que preferimos no llamarla así, ese es tema de otra charla, durante el sueño no garantiza la interrupción de la parafunción. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de ponerle un dispositivo al paciente? Protección de las estructuras, protección de la inversión que hizo el paciente en una rehabilitación implantológica muy importante, donde probablemente el factor biológico o el componente biológico no esté tan afectado por la afección del bruxismo, sino más bien, como vimos en los estudios, las complicaciones mecánicas que también son un dolor de cabeza para todos nosotros resolver, ¿verdad? Nadie quiere resolver roturas de tratamientos que uno mismo ha hecho, y menos si no le diagnosticó bruxismo al paciente. ¿Sí? Protección de estructuras. ¿Protección de qué? Desgaste dental. ¿Protección de qué? De las fracturas, de dientes, de prótesis sobre implantes, de pulpopatías, de problemas periodontales. ¿Sí? Todo eso que hemos dicho en varias oportunidades. Otro objetivo, la evidencia del bruxismo activo y tipo de bruxismo. Recuerden que también se utiliza como diagnóstico. El paciente viene con por una rehabilitación de implantes a nuestra clínica. ¿Sí? Llega y no sabe que tiene bruxismo y ustedes detectan clínicamente, le hacen algunas preguntas y piensan que tiene bruxismo. El paciente no está convencido, ¿sí? No está convencido y bueno, ustedes le pueden instalar un dispositivo para explicarle que lo van a utilizar de evidencia de si tiene bruxismo o no. ¿Tá? Y a través de la lectura del desgaste que hace el paciente sobre la estructura de acrílico, como vieron marcados por el hábito, le podemos explicar y justificar al paciente la presencia del hábito. ¿Tá? Importante, las recomendaciones se corresponden más con la experiencia clínica, ¿no? Que con una base científica para la toma de decisiones, como vimos recién. Estas recomendaciones son totalmente discutibles, ¿tá? Totalmente discutibles. Les decía recién, el diagnóstico precoz creo que es algo que cae de maduro, ¿sí? Es importante a los que ponen implantes, a colegas también. Hay muchos colegas que nos derivan los implantes para que nosotros los coloquemos. Yo siempre, particularmente siempre indago acerca del hábito de bruxismo. Si bien yo no lo voy a rehabilitar, porque muchas veces yo pongo implantes, muchos de ustedes ponen implantes y no los rehabilitan, le informo al paciente del hábito, ¿tá? Le informo al paciente del hábito y le informo al colega del hábito, por si él no se había dado cuenta o no lo tuvo en cuenta, y ponerlo sobre aviso y también que eso condiciona o podría condicionar o no futuras complicaciones mecánicas o tal vez biológicas en menor proporción.
Entonces el diagnóstico es inminente. También el diagnóstico de otras condiciones, también saber si fuma, si es diabético, si es hipertenso, hipertiroidea, todo eso que en algunos estudios se tiró y que el bruxismo solo genera complicaciones, pero también el bruxismo asociado a otros factores de riesgo para la falla de implantes, si cuando se juntan parece ser que son medio patotas. Utilizar protocolos de carga diferida preferentemente y técnicas predecibles, inclusive para los procesos de aumento óseo, son recomendaciones. Nunca nos vamos a valer por lo que se dice acá para poner o no implantes en un paciente con bruxismo. Restauraciones cementadas, miren cómo lo puse ahí, medio tenue, porque uno puede saltar, y esto es todo se generaba mucha discusión en los artículos acerca de restauraciones cementadas y restauraciones atornilladas. Yo sé y conozco y prefiero yo muchas veces hacer restauraciones atornilladas en muchos de los casos. También hago cementadas, pero parece ser que las restauraciones cementadas tienen menor tasa de fracaso sobre los implantes que las atornilladas con respecto a la parte mecánica. Mecánica. Implantes de mayor longitud y diámetro, ¿sí? Podemos, bueno, siempre que se pueda, también es discutible, todo es discutible. A veces implantes anchos no son de preferencia del implantólogo y tampoco te asegura que implantes de amplia longitud y diámetro no van a fracasar por bruxismo. Evitar los cantilevers, creo que esto ya lo sabemos todos. Ferulizar siempre en lo posible. Tengo un paciente bruxómano, trato de ferulizar mis implantes. Eso es algo que debería ser una recomendación bastante de sentido común. Y por supuesto, tratamiento de bruxismo pre y post implante. El paciente que tiene el hábito tiene que estar consciente, ¿sí? Consciente constantemente de su hábito y de las consecuencias que pueda tener. El bruxismo es un desorden de origen central, recuerden eso. La oclusión no tiene que ver con el origen del bruxismo. Ustedes, por más rehabilitaciones sobre implantes que hagan, sobre dientes, ustedes no van a curar el bruxismo, está mediado centralmente. Debe ser considerado un factor de riesgo en la estabilidad y pronóstico de todos los tratamientos odontológicos, en este caso que estamos hablando en particular de los implantes dentales. Por supuesto, es deseable la aparición de estudios con respecto al bruxismo en general y en particular a los efectos sobre la implantología dental. Estamos a la espera de guías clínicas respaldadas por evidencia científica de estudios clínicos controlados, que son los que no abundan en la literatura cuando uno se sienta a ver este tipo de temáticas o buscando una asociación. Bueno, de mi parte, agradecerles, disculpen que les robé unos minutos más. A veces uno se pone eufórico y trata de darle la mayor cantidad de información. Si los pude mantener ahí todavía algunos, y todavía queda algunos. Están acá. Un solo implante, creo que me daré por satisfecho. Tengo una pregunta. A Rosario, a Gisela, a la gente de Pro3, a mi familia que me banca, que estoy bastantes horas ahora que estamos en casa más seguido, siempre estoy con la computadora y bueno, estos niños reclaman y quiero agradecerles a ellos y dejar constancia de eso. A los compañeros y amigos de la cátedra, muchas gracias siempre por el apoyo. Y bueno, y aprovechar el tiempo como estamos haciendo ahora. Somos una comunidad golpeada, que está siendo golpeada ahora, todos estamos en una situación rara, vamos a decirlo así, pero también sirve estos tiempos para analizar, para programar, para actualizarnos como esto, capaz que sirvió de algo, les dio alguna información que les pueda servir, ¿sí? Para volver con más fuerza a hacer lo que tanto nos gusta. Bueno, muchas gracias y no sé si Rosario... Tengo una pregunta de Federico Ciardi. Hay una pregunta. A ver, chat. ¿Me escuchás? Tengo una pregunta de Federico Ciardi. Rosario, ¿hay alguien? Bueno. Sí, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Hola. Ahora sí. Tengo una pregunta de Federico Ciardi que dice, ¿hay algún estudio científico que avale el uso de dispositivos resilientes para el bruxismo? Mirá,
Todos los dispositivos, es una muy buena pregunta, que no lo aclaramos porque no hablamos de confección de los dispositivos. Los dispositivos que nosotros utilizamos, ya sea sobre dentición natural o dentición rehabilitada sobre implantes, tiene que ser rígido. No hay estudios, estudios hay. Lo que no hay es contundencia en el desarrollo de dispositivos blandos. ¿Por qué? Porque hace ya tiempo hay estudios de Okeson y de autores de la década de los 70, de los 80, y actualmente seguramente haya uno, pero para nosotros es un tema laudado el tema de los dispositivos flexibles. Los dispositivos flexibles generan intrusión dentaria, ¿tá? Y aumentan la actividad de los músculos maceteros y temporales, contrario a lo que queremos hacer cuando el paciente tiene bruxismo. Le queremos disminuir de alguna manera la actividad de esos músculos, ¿verdad? De alguna u otra manera. Si bien nosotros a través del dispositivo lo único que hacemos con el bruxismo es protección, pero si ponemos un dispositivo que es blando, estamos aumentando la actividad de los músculos, que ya viene aumentada por el bruxismo. Entonces, no es recomendable, y yo por lo menos no he encontrado artículos serios o revisiones o metaanálisis de los dispositivos blandos. No sé si Perfecto. Acá nos preguntan, ¿cuál sería el protocolo farmacológico para los pacientes bruxómanos con síntomas musculares crónicos como dolor y trismo? Buena pregunta. Bueno, no hay, farmacológicamente no hay una pastilla que esté relacionada al bruxismo. Hay estudios del clonazepam, de la clonidina, de la gabapentina, son fármacos que están en estudio. Si bien no hay estudios longitudinales, no podemos decirle al paciente de darle una pastilla para el hábito de bruxismo aún. ¿Sí? Al estar mediado por el sistema serotoninérgico y dopaminérgico, es cuestión de que la gente de farmacología, la gente, no estoy hablando de cátedra, estoy hablando de la industria farmacológica, gente académicos, se dedican a la investigación a largo plazo de los efectos de alguna droga para disminuir el bruxismo. Realmente están ocupados con otras cosas ahora, así que estudios no hay recientes y longitudinales. También el estudio de los efectos secundarios que puede producir una droga son importantes. En cuanto al dolor crónico que preguntaba el colega, al haber dolor crónico, nosotros nos manejamos ya con un cuadro de trastorno temporomandibular, ya no es bruxismo, ¿no? Puede tener bruxismo y además un trastorno temporomandibular. Bueno, ahí se tratará con algunos relajantes particulares. Nosotros usamos mucho la ciclobenzaprina de 10 miligramos, en combinación con ibuprofeno o paracetamol. Son fármacos que también son tendientes mayormente a la parte sintomatológica. Perfecto. Y después tenemos otra preguntita más que dice, ¿qué características tiene que tener el DOE? El DOE para bruxismo tiene que ser, es un dispositivo rígido y tiene que cumplir con los criterios de una oclusión ideal. ¿Tá? Contactos bilaterales, de igual intensidad de mayor intensidad en el sector posterior con respecto al anterior. La disoclusión tiene que ser canina. Hay estudios electromiográficos que cuando nosotros tenemos una disoclusión canina, el único músculo que trabaja es el músculo del lado al cual hace la lateralidad. Entonces, recordar el concepto que vimos recién, es un dispositivo para bruxismo exclusivamente hablando, de protección, ¿sí? Y rígido. Perfecto. Tengo una pregunta de Daniel Balsa que te dice, sobre el grosor del dispositivo, ¿sería recomendable que sea lo más delgado siempre que se respete la disoclusión? Siempre que se respete la disoclusión. Sí, por supuesto, siempre va... El dispositivo, la idea es que el paciente lo use. Recordar una cosa, nosotros como punto de vista de tratamiento de bruxismo, lo más importante para nosotros en el tratamiento y en el diagnóstico, el paciente se concientice del hábito y que lo pueda evitar de la mejor manera posible. Si es de la vigilia, va a tener más éxito que el del sueño porque estamos en estado de inconsciencia. Y después, pautas conductuales. Recuerden que hay pacientes que consumen, no sé, café, mate, en cantidades astronómicas. Bueno,
también le damos pautas conductuales para reducir los episodios de bruxismo. El dispositivo es lo que viene a buscar el paciente generalmente, y ese dispositivo, la idea es que funcione adecuadamente en el paciente que lo use, y tiene que ser cómodo. Los pacientes a veces, cuando nosotros no vimos la confección porque no da el tiempo, nosotros confeccionamos dispositivos que pueden ser impresos en 3D, porque lo diseñamos en el 3Shape, porque lo hicimos con el método manual que hacemos casi el 100% de los casos, o lo mandamos al laboratorio. En cualquiera de los casos, tiene que cumplir con criterios de comodidad y delgadez. Ojo con el tema de la delgadez del dispositivo, ¿por qué? Porque estructuralmente hay que ver en qué bruxómano lo estamos poniendo. No es lo mismo un masculino con unos maceteros muy desarrollados, hipertónico importante, que un dólico que tiene un poco de bruxismo y la potencia muscular es muy inferior. La idea es que el dispositivo tenga un espesor suficiente para que cumpla con los requisitos mecánicos al cual va a ser sometido. Perfecto. El doctor Balsa agregó que lo más delgado en el sector posterior se refería. Sí, 1,5 milímetros, 2, no más de eso. Perfecto. Tengo otra pregunta de Ariel Luz. Dice, en cuanto al tipo de cerámica que usamos en coronas o prótesis sobre implantes en pacientes con bruxismo, ¿alguna recomendación? Bien, en los estudios que yo estuve evaluando, el fracaso mayor es el astillamiento de la cerámica en los pacientes con bruxismo. También nos pasa en pacientes que aparentemente no tienen bruxismo. La recomendación es, primero antes de tratarlo, de hacer nuestras rehabilitaciones, lo más importante es que el paciente esté consciente del hábito, y nosotros, ya si quiere, yo recomiendo utilizar un dispositivo antes de la rehabilitación definitiva, incluso cuando tenemos casos donde tenemos que hacer regeneraciones, esperar, poner implantes, poner provisorios, ¿sí? Durante un tiempo bastante prudencial, es conveniente en esos momentos también usar un dispositivo intermediario. Me explico, porque después vas a tener la rehabilitación definitiva y vas a tener que hacerle nuevamente un dispositivo. A ver, me hablarán de costos. Bueno, el dispositivo, dentro de un costo de una rehabilitación importante de implantes, bueno, cada uno sabrá cómo lo llevará. El problema es que si la tasa de fracasos mecánicos, que el común denominador fue ese, las fallas mecánicas, astillamiento de cerámica, y la recomendación es el uso de dispositivo ortopédico post-tratamiento, pre y post-tratamiento. Perfecto, te hago la última pregunta. Juan Pintos, ¿a mayor desgaste dentario, mayor espesor del dispositivo? No, no necesariamente. Depende del desgaste dentario donde está. Si el desgaste dentario es en el sector posterior, como mostramos en la foto de Alejandro, es un amigo, tiene desgastado todos los dientes, o sea, no, esa correlación no tiene asidero, no se preocupe por eso. Perfecto. Eso Bueno, te lo pregunto. perfecto, Andrés. Muchísimas gracias de nuevo por participar en la webinar de Pro3 Educa. Estuvo buenísima la charla y queremos invitarlos a todos para la semana que viene, que tenemos a Alfonso Blanco el lunes, el miércoles tenemos al doctor Luis Busetti y el viernes tenemos a la doctora Silvia Ringel. Así que los vamos a estar esperando y de nuevo muchísimas gracias por participar, Andrés. Muchas gracias, Rosario, y bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, y nada, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, muchas gracias.